Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando estos días? Hoy es un día hermosísimo aquí en la ciudad de Montevideo, estamos en la ciudad vieja. Tenemos a Jorge Pozzi en controles de emisión, tenemos al Flaco Germán en la puesta a punto. Simplemente comentarles, antes de ir a hablar con nuestro entrevistado, comentarles que estuve en la entrega de premios del MEC, una linda ceremonia ahí en el Palacio Taranco. Se develaron, una cosa sorprendente, porque normalmente no suele ocurrir, es que casi nadie sabía quién eran los ganadores, por lo tanto hubo varias sorpresas. Solo abuelo de pájaro decirles que en narrativa édita, primer premio ganó Álvaro Ojeda por la novela Máximo, que es editada en Planeta, y en inéditos Luis Fernando Iglesias ganó un libro de cuentos. Después hay en inéditos Claudia Magliano por el poemario Res, segundo premio de éditos ganó Jorge Arbeleche. Y bueno, es imposible porque eran muchísimos premios, recordar todo, pero simplemente decir que fue una ceremonia rápida, hubo mucha gente para lo que es el Palacio Taranco, por lo cual hubo mucha gente que quedó afuera. Pero bueno, dicho todo esto, simplemente decirles que estamos en esta semana dedicada a Joseph Conrad y dedicada a lo que llamamos el viaje al corazón de las tinieblas, obviamente en alusión a esa novela corta que ha impregnado todo el siglo XX y sigue impregnando el siglo XXI, porque como dijo alguien, es como una especie de sendero de hojaldre, tiene muchísimas capas y todavía no se termina de develar. Para hablar sobre Joseph Conrad, para hablar sobre este libro, El corazón de las tinieblas, le damos la bienvenida al escritor Carlos María Domínguez. ¿Cómo andas, Carlos? Bien, ¿y tú? ¿Cómo andas, Pablo? Bien, aquí andamos. ¿Sabes un detalle para comentártelo a vos y a la audiencia? Conrad, obviamente, vos ya lo sabés porque has escrito mucho sobre Joseph Conrad, es polaco y su apellido es Konrad Korzeniowski. Una vez hablando con José Korzeñak, con el senador Korzeñak, sí, me dijo que era el mismo apellido, que era la misma familia polaca. Ah, mirá vos, parientes. Sí, él por lo menos reivindicaba si somos parientes, dice. Fantástico. Vos has escrito mucho sobre Conrad en general y sobre Corazón de la Tiniebla en particular, incluso has llegado a decir como que marca o que influencia a escritores sorprendentes, por ejemplo, como Netti, en un momento lo has mencionado. Sí, claro, sí. Sí, era un lector apasionado, Netti, de toda la literatura de Conrad, ¿no? Sí, yo llegué a Conrad a partir de las referencias que hacía Netti de sus maestros, ¿no? Ah, mirá. No. Seguro, sí. Mirá vos. Así que bueno, un escritor te lleva a otro, ¿no? En la historia de las lecturas personales. Así que bueno, admirado de la obra de Onetti, a fuerza de frecuentarla, bueno, vi que él tenía una gran admiración por Conrad, lo reivindicaba como maestro y bueno, entonces digo, bueno, vamos a leer a este. Sí, y lo reivindicaba como maestro, pero digamos, ¿en entrevistas o en artículos? Más bien en entrevistas. En entrevistas, sí. Ajá, sí, en entrevistas que había dado, ¿no? Se refería a él con mucha admiración, ¿no? ¿Sabes que lo leía y lo releía? Lo leía y lo releía, mirá vos, no sí, sabía eso. El que era fanático, digo, lo tenía en altísima estima a Conrad, era Borges, ¿no? Borges. También, claro, y bueno, él, cuando dirigió La Puerta de Marfil con Bioy Casares, publicó La Niña de Sombra, ¿no? En esa colección, que es la que yo hago después referencia en La Casa de Papel, ¿no? Era esa misma edición que editó Borges y Bioy Casares. Así que sí, le tenían una gran estima y bueno, gran parte de la estrategia narrativa de Onetti nace vinculada a esa admiración por Conrad, ¿no? Sobre todo en lo del narrador testigo, ¿no? Sí, bueno, y también Borges tiene mucho el narrador testigo que empieza a conversar y empieza a decir, yo qué sé, no sé, pienso ahora en La Forma de la Espada, donde al final se devela que no es el que pensamos que era, pero digamos, pero la idea de contar algo y después o en tema de traer del héroe. O sea que Borges y Onetti eran fanáticos de Faulkner y también de Conrad. Y también de Conrad, claro. Faulkner también tenía una admiración por Conrad, ¿no? Y porque a mí me parece que
puede estar equivocado, Sí. pero Conrad abre esa puerta en la novela moderna hacia el narrador testigo, abandonando un poco aquella tradición del narrador omnisciente, ¿no? Claro. Que fue hegemónica durante toda la literatura del siglo XIX. Es como una puerta, una bisagra, digamos, hacia la modernidad. Sí, creo que es en un artículo tuyo en el que se plantea acerca de Marlowe, este narrador alter ego de en Lord Jim, Sí. toda una especie de soliloquio de Marlowe que fue planteado como por ejemplo Henry James, estoy hablando de memoria, Sí. le dijo que nadie puede pensar toda la novela y este hombre le decía que bueno, obviamente. Bueno, él ahí hace un pasaje que es bien interesante y transparente de ese cambio, ¿no? Porque ¿Puedes contar cómo es el pasaje un poquito para hablar un poco de Lord Jim? Y bueno, Lord Jim, que es una novela muy emblemática de Conrad, empieza con un narrador de tercera persona que cuenta la tragedia del Patna, ¿verdad? La tragedia de Jim, que es un oficial de un barco que tiene como misión trasladar a una cantidad de árabes que vienen de la Meca, y en ese tránsito, bueno, se produce la tragedia, ¿no? El barco parece a punto de naufragar y toda la oficialidad abandona el barco, y él lo hace finalmente con una enorme culpa, de modo que como el barco, el Patna, finalmente llega a puerto, hacen un juicio a toda esa oficialidad y el único que se presenta es él, porque está absolutamente enganchado por la culpa, ¿no? Esto lleva a los primeros capítulos y bueno, se hace el juicio a Jim, y entre uno de los tantos que participan de ese juicio como espectadores está Marlowe. Y a partir del cuarto capítulo es que Marlowe empieza a tomar la palabra, ¿no? Ese narrador de tercera persona pasa de primera persona de Marlowe, y Marlowe lleva todo el resto de la novela por 40 y pico de capítulos como narrador, ¿no? Y lo hace con un pase magistral, casi que no te das cuenta, ¿no? Compenetrado por la seducción del texto. El pase es sutil y prodigioso como un truco de magia, escribió Carlos María Domínguez. Sí. Algunos críticos literarios le reclamaron la extensión de su parlamento, porque Marlowe está pensando narrando la novela durante 41 capítulos siguientes, ¿no? Claro, esa es la idea. Eso es un prodigio literario en el género de la novela, como un arte, un ensanchamiento de las posibilidades del género, ¿no? Y ese narrador testigo que aparece en Lord Jim, que aparece en El corazón de las tinieblas, en Juventud, en otros textos, bueno, es el que va a dar una voz dramática al narrador, ¿no? De modo que también el narrador está implicado en un juego de cosas que no tiene resueltas. Está involucrado en la historia y la historia lo afecta. Claro. Muchas veces, en el caso del corazón de las tinieblas, se genera un gran efecto antes de conocer la historia, porque Marlowe está como casi destruido por esa historia. Entonces, alguien que te va a contar algo y que está casi destruido por lo que te va a contar ya genera una expectativa impresionante. Sí, ni que hablar. En ese sentido, el corazón de las tinieblas es un poco más modesto, porque pero también tiene un inicio en el Támesis, unos marinos que están esperando que suba la marea, jugando al dominó, entre ellos está Marlowe, y de pronto se pone a contar su viaje al Congo, ¿no? Y antes, porque es una especie de juego de cajas chinas, antes está hablando un marinero, que no sabemos cómo se llama, antes de que pasarle la palabra completamente a Marlowe. Nombrado, ¿no? Y dice este marinero anónimo a Marlowe, haciendo referencia a su forma de narrar las historias, dice, y esto es entrecomillado: el significado de un episodio... para Marlowe, el significado de un episodio no se hallaba dentro de él como una almendra, sino fuera de él, envolviendo el relato que lo dejaba ver solo como un destello de luz deja ver la bruma.
Y claro, me hizo acordar un poco a lo de Onetti, volviendo, ¿no? Al tema de que los hechos son recipientes, en el caso de Onetti, según cómo se llene, según cómo lo llene cada uno, ¿no? Claro, esa es la sabiduría que vamos a encontrar también en Faulkner, ¿no? Y en gran parte de la novela moderna, la idea de que el lenguaje siempre es una búsqueda casi derrotada desde el inicio por atrapar el sentido de la realidad, que siempre termina fugándose, ¿no? Y que los hechos no son objetivos, sino que son imposibles casi saber cómo los hechos, porque dependen, digamos, son recipientes, depende de cómo los llenamos. Sí, estas cosas las inaugura Conrad, me parece, en la novela, y corresponden a la época en que la novela tenía cosas importantes que decir, ¿no? Ya después se apaga un poco, ¿no? ¿En qué sentido se apaga? A ver. Sí, se apaga porque la novela, hasta digamos la primera mitad del siglo XX, siente que tiene un mensaje que transmitir acerca del sentido de la realidad, que es potente. Claro. Después la hegemonía deja de ser literaria para pasar a otros medios audiovisuales, el cine, la televisión, ni que hablar. Y se apaga un poco la ambición de la novela en su búsqueda de perseguir sentidos de realidad. Después vamos cayendo en una especie de parodias de la realidad o de investigaciones que ilustran la realidad, pero deja de perder esa ambición. O se convierte, digamos, el centro de todo se convierte en el lenguaje o en la subjetividad, ¿no? Bueno, también en exploraciones, yo creo que en cierto modo es fruto también de una percepción de decadencia que arrastra todo Occidente, ¿no? Eso que dijo Faulkner cuando ganó el Nobel, ¿no? Estamos viviendo como si asistiéramos al fin de la humanidad, ¿no? Cierta pérdida de fe en el destino de la humanidad, en la posibilidad de resolver cantidad de problemas, ¿no? Y en la posibilidad de poder decir algo sobre la condición humana para, digamos, mejorarla o para por lo menos claro, esa conocerla, fe está perdida, ¿no? Está un poco perdida, entonces abusamos de las decadencias a la hora de narrar, ¿no? Bueno, hay dos cosas. Uno por el lado filosófico, lo estás diciendo vos, de pensamiento, que sin duda debe ser un lado quizás el más importante, pero hay otro lado que Italo Calvino lo decía en un libro, digamos, que me pareció extraordinaria la observación. Te la quiero contar a vos y a la audiencia, ¿no? Él decía que la novela en el siglo XIX se fue decantando por un equilibrio entre lo que es la imagen, digamos, en la novela, y la narración y la acción, ¿no? Lo que es la descripción y la acción, hasta un equilibrio casi perfecto que dice que sería Flaubert, bueno, decía Stevenson, y mencionaba también al final a Conrad, pero en realidad estaba hablando de Flaubert, ¿no? Sí. Y decía que eso era porque se estaba prefigurando y había una necesidad digamos, social de un medio que mostrara la imagen, hasta que aparece el cine en 1895 y se desarrolla todos los medios audiovisuales, y la novela deja, digamos, de hacer eso y se convierte en otra cosa, digamos, algo más subjetivo, más de lenguaje, digamos. Pero me parece extraordinario, más allá de la conclusión, la idea porque Conrad, y por eso estamos hablando también de Corazón de las Tinieblas, ¿no? Es como un equilibrio perfecto casi entre lo que es la acción, ¿no?, y lo que son las imágenes. Bueno, la novela siempre da, digamos, la acción a través de imágenes, ¿no? Siempre tiene como, por lo general, una enorme visualidad, que es el efecto de seducción. Como esas imágenes no están mediadas por una imagen real, sino la que imagina el lector, genera un nivel de intimidad con la propia fantasía que es muy singular del género, ¿no? Claro, pero es interesante lo que dice Calvino, claro, como prefiguración de una necesidad, del surgimiento del cine. No, porque eso sería una cosa, digamos, extraordinaria, no sé, por lo menos para mí rara, de que los artistas, los novelistas, están dando cuenta de necesidades. Por ejemplo, por algo surge también el cómic en 1895, 1890 al final. Esta novela, Corazón de las Tinieblas, es editada en 1899, digamos, estamos asistiendo a un estilo de novela que después no va a continuar, como vos bien decías, ¿no? Sí, claro. Ahí en el Corazón, bueno, Conrad recoge
experiencia real que tuvo, ¿no? Se ve que tenía un entripado ahí el tipo. Claro, porque él fue... Sí, él fue y dijo una cosa terrible, digo, ¿no? Que estuvimos conversando con Sergio Altesor acá, dijo, antes de ir al Congo yo era un animal. Sí, claro. Sí, él va al Congo como un destino raro en un marino, porque él acababa de ser capitán. Después de muchos años había logrado el título de capitán, pero no conseguía barco. Y lo que él quería era navegar en el mar, no en un río. Lo que pasa es que como no conseguía barco, no tuvo más remedio que recurrir a la viuda de un primo belga para que le consiguiera un laburo, y bueno, y allá fue. Habían matado a un capitán de un barco que hacía la travesía por el Congo, y bueno, hizo un contrato por 3 años. Y él hizo esa travesía a través de ese río Congo, que es interminable, una travesía fluvial, donde fue viendo, aparte fue para lo mismo que hace Marlowe en El corazón de las tinieblas, ¿no? Hay que ir a buscar a alguien que está al final de todo porque está enfermo o mal de la cabeza. Sí, es muy curioso lo de cómo el Congo ha generado siempre referencias literarias importantes, ¿no? ¿Y eso por qué? No sé por qué, es muy raro. ¿Qué otra referencia? Bueno, en el Congo estuvo el explorador Richard Barton, hay unas crónicas, fue cónsul de una isla ahí muy cercana al Congo, y bueno, hay otro libro notable sobre lo que eran los criadores de esclavos, ¿no? En el Congo, el cubano Lino Novascalvo, ¿no? En El Negrero, ¿no? Cuando Lino Novascalvo cuenta en un libro estupendo toda la vida de El Negrero, ¿no? Era Pedro Blanco, Fernando de Traba, también logra una intensidad en ese relato formidable, ¿no? Bueno, pero eso, porque estás contando lo del Negrero, también tiene que ver con esa tragedia gigantesca que experimentó África y el Congo, de cientos de miles de personas, o millones, dicen algunos, con el tráfico de esclavos y con y sojuzgado para el caucho, el marfil. Sí. El hombre blanco ha hecho barbaridades en el Congo, ¿no? Bueno, que de alguna manera aparecen en El corazón de las tinieblas, expuestas en esa mediocridad de los funcionarios de los belgas, ¿no? Sí, que los funcionarios en general son mediocres, son burócratas que están ahí en esa máquina, digamos, de explotación que es el colonialismo en el Congo. Hay una frase que te quiero leer antes de ir a la pausa, a ver qué te parece, de Bertrand Russell, hablando sobre su amistad, sobre Joseph Conrad. Y Bertrand Russell, la leí ya, pero te la quiero leer porque me parece interesante. Dice, creo, dice Bertrand Russell, que la narración, que es la narración, El corazón de las tinieblas, ¿no? Sí. Está hablando del corazón, dice, de todos los que escribió, lo que más admiro es la terrible narración llamada El corazón de las tinieblas, dice, ¿no? Creo que es la narración que más completamente expresa su filosofía de vida. Creo que Conrad pensaba que la vida humana civilizada y moralmente tolerable era algo así como un peligroso paseo sobre una delgada corteza de lava recientemente enfriada, que en cualquier momento podía romperse, precipitando al imprudente en las ardientes profundidades. Está muy bien. Y sí, en gran medida, porque hay muchas lecturas del corazón de las tinieblas, ¿no? Y él hace unas reflexiones allí acerca de la fragilidad de la civilización occidental y al riesgo siempre de caer en el horror como principio y fin que nos reúne, nos asocia a la vida de esos salvajes, que es muy interesante, ¿no? como espejo del supuesto orgullo occidental. De todas formas, los que nos escuchan, la novela es de aventura, ¿sí? Es una gran aventura, y Conrad no quiso hacer solo un manifiesto anticolonialista. Conrad era bastante conservador, y en la novela se plantea como que los blancos, Occidente, tiene un sentido, tiene una forma civilizatoria, y el tema que el salvaje es la oscuridad. A mí me parece, y hablando un poco de esto que estamos hablando al principio, que también una forma de leer El corazón de las tinieblas es aquella de que
de que vos no podés estar en el horror o observar lo salvaje sin que te contamine, digamos. Sí, no es que te contamine, sino asumir tu propia posición frente al horror, ¿no? Que se te despierte, digamos, el salvaje que tenés adentro. Sí, claro, pero es el horror del origen, ¿no? Que remite como una cosa muy esencial, porque si no uno dice, bueno, el horror, ¿por qué? ¿No? Claro. Que es la palabra de Kurtz, ¿no? Cuando dice al final el horror, ¿no? Claro, pero es el origen de la especie, ¿no? La idea de que el hombre es un individuo solitario, en un mundo que no comprende, rodeado de fieras, de peligros, ¿no? Y a partir de ese principio tremendo edifica una civilización, ¿no? Entonces todo eso está en juego de una manera muy fuerte, pero yo no sé si él tenía un plan antes de escribir la novela. A mí me parece que él quería sacarse un entripado, evidentemente, porque además la novela se discrimina bastante de otras obras de él, ¿no? Él era muy crítico de Dostoyevsky, por ejemplo, no le gustaba nada, odiaba la literatura de Dostoyevsky, ese psiquismo exacerbado, esas desordenado, interiores, prolijo. Y sin embargo, la novela más dostoyevskiana, digamos, de Conrad es El corazón de las tinieblas, ¿no? Se sale un poco del libreto porque tiene algo que no lo está vivenciando en el cuerpo, ¿no? Que lo desordena. Bueno, y de hecho la novela es muy desordenada, va hacia adelante, hacia atrás, empieza como a romperse. Pero claro, tiene una intensidad que está dada por su propia experiencia traumática, ¿no? Y aparte, digamos, un poco, ahora te voy a pedir para ir a la pausa, pero no solamente se ve en el propio cuerpo esa lucha interna, sino que se ve también en el paisaje. Cuando relatan El corazón de las tinieblas, lo que es la selva, en ningún momento es algo lindo, agradable, no hay monos, no sé, un pájaro, es la oscuridad o la densidad, la opresión, ¿no? La opresión. O sea, estamos ingresando no solo en la selva, sino en el profundo, digamos, del inconsciente. Carlos María Domínguez, te voy a pedir, por favor, que aguantes un minuto, vamos a la pausa y después vamos a seguir conversando sobre Joseph Conrad y El corazón de las tinieblas. ¿Cómo no? En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Continuamos aquí conversando con Carlos María Domínguez sobre Joseph Conrad, sobre El corazón de las tinieblas, un dato que yo tengo aquí que es interesante, digamos, es un dato muy anecdótico, pero que El corazón de las tinieblas en el Lectores de Banda Oriental es el título más reiterado. Tiene un récord de 8 títulos que ningún otro autor clásico contemporáneo ha ostentado hasta ahora. O sea que habla de que ha tenido muy buen andamiento entre los lectores uruguayos. Carlos, hay una frase también en este artículo de Bertrand Russell que te lo quería leer sobre Russell dice, no es una frase de Bertrand Russell, sino que Bertrand Russell transcribe una frase de Joseph Conrad en una carta que le escribió Joseph Conrad a Russell, ¿no? en un intercambio epistolar, en el cual estaban hablando, Joseph Conrad le habla de lo que se llama un libro sobre China que había escrito Russell, El problema chino o algo así. Y bueno, Bertrand Russell era alguien vinculado, digamos, a las ideas socialistas y al futuro de la humanidad. Entonces Joseph Conrad le dice que sobre la clase de cosa comentaba a la que no puedo atribuir ninguna especie de significado definido, ¿no? El tema de las ideas. Y dice así, de las ideas políticas, digo, ¿no? Alusión, digamos, creo yo, aquí al socialismo. Pero, por ejemplo, la frase es así, te la leo, dice: nunca he sido, de Joseph Conrad, ¿no? Nunca he sido capaz de encontrar en ningún libro, ni en ninguna conversación humana, nada que me convenciese lo bastante para permitirme resistir, ni siquiera un instante, al sentimiento profundamente impreso en mi espíritu de que la fatalidad rige este mundo habitado por los hombres. Sí, nada derrotaba a la fatalidad. Sí, o sea, un escéptico, digamos, en el profundo, ¿no? Sí, curiosamente, ¿no? Porque era hijo de un militante polaco, ¿no? Que pagó duramente su compromiso con la causa polaca,
llevado a la Siberia, ¿no? Por los rusos, cuando estaban peleando Polonia su independencia. Era hijo de un militante, pero no heredó evidentemente la vocación del padre, ¿no? Sino más bien tenía una condición conservadora, ¿no? Sí, muy conservadora. Sí. Sin embargo, digamos, conservador en el sentido de ser un escéptico, como podría ser, por ejemplo, Borges también en ese sentido, digamos, ¿no? Sí, me parece a mí, ¿no? Y de ciertas ausencias de compromisos, cuando le reclamaron compromisos de naturaleza, bueno, como fue el caso de, ¿cómo se llamaba? Roger de Casement, ¿no? Casement, sí. Sobre la cual Vargas Llosa basó su última novela, él no adhirió, ¿no? Contra el esclavismo, por el abolicionismo. Claro. Así que no era un hombre que los compromisos políticos lo llevaran muy lejos, ¿no? Era más bien la naturaleza más prescindente. Es un curioso destino. Yo creo que de alguna manera él vivió muy traumáticamente ese exilio del padre en la niñez, y eso lo debe haber marcado, ¿no? Sí. La niñez de Conrad es como una novela no escrita, ¿no? Es raro que él nunca escribió nada sobre su niñez, y sin embargo parece como de novela, ¿no? Sí, porque aparte lo llevaron al destierro, y aparte estuve leyendo varios lados, digo, solamente para chichonear realmente, y hay en varios artículos ponen el nacimiento en distintos lugares, o sea, era polaco, pero claro, pero Polonia también era otra Polonia, en algunos nació en Ucrania, lo que es ahora Ucrania, pero en ese momento era Polonia, en fin. Claro, todo eso era parte de un territorio en disputa, ¿no? Bueno, tanto es así que, bueno, allá arranca la Segunda Guerra Mundial, pero la infancia de él fue así, traumática, tuvo que ir a esa Siberia con el padre, con la madre muere de tuberculosis, después fallece el padre, se lo dan a un tío para que lo críe, bueno, hasta que, bueno, termina siendo un adolescente prácticamente de 16, 17 años en el puerto de Marsella, ¿no? Así que, bueno, tuvo que abrirse camino por las propias, y tenía así un sentido de la fatalidad muy fuerte, ¿no? La idea de que el hombre es irredimible, digamos, ¿no? De alguna manera eso está en juego, ¿no? Pero al mismo tiempo que, bueno, que cumple biológicamente una serie de pasos en la experiencia, como los que se pueden dibujar en Juventud, esa preciosa Nouvelle, o en La Niña de Sombra, ¿no? Cuando se hace capitán, ¿no? El orgullo del marino, pero todos elementos vinculados al periplo biográfico personal. Sí, aparte hay que decir una cosa, digo, lo dijimos durante esta semana, pero es sorprendente que él eligió ser un escritor en inglés, y logró, digamos, llegar al centro de la literatura inglesa, tener un nombre en Londres, cuando alguien que en realidad por cercanía de lenguas hablaba antes francés y sabía más francés, ¿no? Claro, estaba mucho más cerca del francés que del inglés. Y eso es bastante notable porque él, yo creo que gran parte de esa extranjería respecto del idioma inglés es lo que consiguió darle, no sé por qué azar o insistencia, Conrad le imprime al idioma una música como sincopada, ¿no? Tiene una construcción de frases realmente muy raras, que bueno, le dio notoriedad, ¿no? Es como que rompe la previsibilidad de la frase, ¿no? Así como uno puede percibir muchas veces cuando lee a los escritores españoles, que, bueno, un comienzo de frase y ya se hace previsible cómo sigue, porque hay una cadencia en el idioma español que nosotros rompemos con la elipsis en el Río de la Plata, quiero decir, que la sintetizamos, que la trabajamos de otra manera. Bueno, también él tiene una experiencia muy particular en la lengua inglesa. De alguna forma también, como es alguien que, si bien obviamente hablaba el inglés, yo eso no lo sé, lo elige y en una declaración dice que no quiso escribir en francés porque le parecía que era una lengua cristalizada ya. Sí,
Bueno, y además él necesitaba el inglés porque quería hacerse marino, ¿no? Su Claro, vocación claro. era el mar, ¿no? Y el idioma internacional de los marinos es el inglés, ¿no? No, y el Imperio Británico también. Sí, ¿no? en esa época ni que hablar, ¿no? Era el centro, digo, pues, él llega a la metrópoli y dentro de la metrópoli logra hacerse un nombre, digamos, logra un éxito, y sin embargo, aparte como un escritor de vena popular, ¿no? Alguien que trataba de buscar de aventura también, pero siendo crítico con el propio sistema también, porque el Corazón de las Tinieblas es muy crítico con el imperialismo, aunque es belga en ese caso. Claro, en ese caso es belga. Sí, yo creo que él era un individuo eminentemente ético, ¿no? Ujú. Basó su vida en una ética personal, ¿no? Ujú. Esa ética que se recorta a las dimensiones de la conducta humana, en todos los casos puntuales que se le presenten, digamos. O sea que hay que hacer, digamos, es la ética de que hay que hacer lo que se tiene que hacer en determinado momento, ¿no? Claro, No, claro, hay ¿no? Es un poco aquello que también dijo Borges, ¿no? De que hay novelistas preocupados por el destino del hombre, hay otros preocupados por los procedimientos formales para contar el destino del hombre, y que Conrad fue el último que conjugó ambas cosas. Ajá. Hasta la aparición tremenda de Faulkner, dice. Entonces hay una secuencia ahí, ¿no? Y la podríamos seguir, esa secuencia, ¿no? Hasta la aparición sureña de Onetti, que también manejaba así una ética individual, ¿no? No moral, sino una ética personal, ¿no? Vos sabés que acá en este artículo Bertrand Russell dice algo parecido a lo que estás diciendo vos. Ajá. Dice, obviamente Bertrand Russell fue amigo, pero aunque él no se vieron mucho, pero fueron como una gran profundidad, dice, como que no había encontrado con otra persona. Dice, hablaba inglés con un acento extranjero muy acentuado, era un aristócrata polaco de pies a la cabeza, los sentimientos que le inspiraban el mar e Inglaterra eran sentimientos de amor romántico, un amor a cierta distancia, lo suficiente para ser al idilio inmaculado, en fin. Y en un momento llega a lo que sea la filosofía, que Bertrand Russell es alguien que dice, el punto de vista de Conrad estaba lejos de ser moderno. En el mundo moderno existen dos filosofías. Este es del año 40 y pico, este artículo. Sí. En el mundo moderno existen dos filosofías. Una que proviene de Rousseau y que deja de lado como algo innecesario a la disciplina. Y otra que encuentra su más plena expresión en el totalitarismo, concibe la disciplina como esencialmente impuesta desde fuera. Conrad era partidario de la tradición más antigua, en la que la disciplina debe venir de dentro. Detestaba la indisciplina y aborrecía la disciplina que fuera solo externa. Claro, claro. Bueno, hay un espejo de eso maravilloso en una novelita también muy interesante, que es Tifón, ¿no? Es realmente un espejo del valor de la disciplina, ¿no? Cuando se ejerce en una situación desesperada como fue la de ese barco atrapado en un tifón en los mares de Asia. Y el personaje supuestamente más mediocre y más timorato, que era el capitán, frente a las furias de la naturaleza, es el único que consigue de alguna manera mantener vivo el barco, ¿no? Y lo pone a salvo, ¿no? Es la idea de que tan cara a Borges, de que hay un momento en la vida de todo hombre en que descubre quién es. Sí, claro. ¿No? O sea, si es un cobarde, si es valiente, si esto se descubre, pero hay que llegar a ese momento. Sí, y claro. No hay nada que prepare, hay que vivirlo. Sí, es una literatura de los extremos. Sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, nada, Carlos, era una forma de terminar esta semana dedicada a Joseph Conrad. Hablamos de otras cosas, me parece bien, hablamos de la ética en Conrad, que es otro de los puntales que explica por qué El Corazón de las Tinieblas, una novela que tiene muchísimas interpretaciones y que está abierta. Hace muy poco leía, y lo leímos acá en La Máquina de Pensar, Cioran decía que cuando se aclara un autor, cuando se explica totalmente, se lo anula. O sea que tiene que haber algo que no está aclarado, siempre tiene que haber un misterio. Bueno, en el caso de Joseph Conrad también está esa interpretación, ¿no? Sí, bueno, pero
en ese sentido, porque es inagotable, ¿no? La grandeza del escritor a la hora de poner a narrar un mundo, bueno, impide que se agoten las lecturas posibles de lo que ha escrito, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido es Conrad es un maestro, ¿no? Sí, la riqueza metafórica que tiene este libro que estamos hablando, que es cortito, claro, ¿no? Claro, es inagotable realmente. Sí, es como una novela, ¿no? Pero bueno, no depende del tamaño, sino de la profundidad, del destino del arte, como siempre. Exactamente. Te mando un abrazo, gracias por estar acá, Chino. Bueno, igualmente, hasta pronto. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Vamos a darle la bienvenida a Enrique Umbre. ¿Cómo andás, Enrique? Muy bien, Pablo, muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno que te masajeen el ego, ¿no? Los masajes siempre son bienvenidos. Siempre es lindo. No, pero no es por masaje, te llamamos porque hay algunas historias extrañas. Es tu segundo libro, editado ahí en Botella al Mar, uh-huh. Y donde haces algo parecido al primero, digamos, contar historias que te pasaron, y por otro lado, no, estás haciendo otras cositas. Sí, es cierto, tiene un matiz, si bien pongo algunas historias que son relatos de anécdotas vividas, uh-huh. Sobre todo en el contexto de que uno vivió en su adolescencia, en su niñez, y que me gusta mucho, como puede ser Tour de Jacinto Vera, uh-huh. Docencia Interrumpida, una serie de cuentos que hay dentro del libro, pero hay otros que no, hay otros que son ficción. El libro anterior estaba más centrado en Jacinto Vera, digamos. Absolutamente, ¿no? Lo que pasa es que la gente no sabe porque yo Jacinto Vera, Historias Verdaderas, uh-huh. que así se llama el libro, sí. Lo escribí con un seudónimo en honor a mi padre, que se llama Julián Pionti, se llama, es el seudónimo que utilicé, porque mi padre era Enrique Julián Umbre Pionti, uh-huh. Que fue un error, según me dice Alfredo Villegas, el editor de Botella al Mar, pero bueno, ya está. No, ya está. Aquí hay una serie de, algo que te identifica un poco es el tema del humor, ¿no? Estamos hablando cuando vamos a leer algo de Enrique Umbre, tiene una beta de humor, ¿no? Puede decir en general. Y aquí hay historias, algunas historias extrañas. A mí, yo te decía que me parecía que te habían pasado, a vos me decías que no. Hay una, me llamó la atención y tiene que ver un poco para terminar esta semana en La Máquina de Pensar, podemos comenzar por ahí, por lo que va a ocurrir este domingo con Peñarol, ¿no? Ajá, o sea que hay una gran expectativa, no sé qué, con que Peñarol, si gana con Juventud de las Piedras, ya es campeón, digamos, de esta rueda, ¿no? De la primera edad, ¿no? Absolutamente. Y aquí hay una historia de un tal Fierro o Fierrito, sí. De bancario. Era bancario, no quise tampoco ampliar mucho, pero era un personaje muy especial. Uh-huh. Existían esas cosas en otra época, que uno las tomaba con humor. No son cosas que me hayan ocurrido a mí, sino que a gente amiga mía le ocurrió. Yo lo trasladé. Como muchas historias que me han contado en el primer libro y en este segundo libro, como el Tour de Jacinto Vera, que no me ocurrieron específicamente a mí, pero cada 15 días que hacemos un asado en Jacinto Vera, surgen anécdotas y cuentos. Y lo que no surgen los inventamos. Claro. No, pero esta también el mérito de tratar de acordarte, escribirlos también, ¿no? Porque cierto. Se cuentan muchas cosas, pero después del quinto tinto ya no todo el mundo se acuerda. No, y además generalmente las historias son de 2-3 líneas, y uno de pronto con eso hace dos páginas, ¿no? Claro, 3. Correcto. Pero claro, también tiene que ver mucho con la forma como la decís. Yo tengo un sesgo irónico y muy ácido, porque me gusta ser así. Y en el caso de Fierro, vamos a contar un poco la historia de Fierro. Sí. Es un hombre que está trabajando en un tipo banco de seguro o algo así, en un banco. No específicamente en un banco de seguro, pero un banco, digamos. Y entonces el hombre era fanático de Peñarol y tenía que ir a ver el partido, no sé si es eso, y entonces o algo así. El tema está que ya se había horas extras, ya se había mentalizado para ir a ver a su amado Peñarol, sí. y en ese momento se le ocurre al jefe decirle que tenía que hacer horas extras, y él en principio se negó a eso, pero después no tuvo más remedio que hacerlo, pero puso sus condiciones. Claro. Entonces el tipo dijo que él iba a venir con vestimenta informal,
Le dijeron que sí. Que no venía a venir con saco y corbata. Exactamente. Y él lo que hizo fue venir con zapatos, medias, pantalón, camiseta y todo de Peñarol, con el equipo de Peñarol desde su casa. Claro. O sea que fue por y ahí se estuvo trabajando, hizo todas las horas extras festejó también de alguna forma termina. Y eso está al final, digamos. Ahora deberamos un poco el cuento, pero yo creo que en realidad el cuento es toda una demostración de lo que es el alma uruguaya también, ¿no? Cierto, ¿no? cierto. De determinado Uruguay, ¿no? Cierto, no, y mucho más fuerte en el primer cuento, que es el de ese se llamaba Deber Laboral. El oficio de escribir entreteniendo. Renuncia dudosa. Renuncia dudosa, sí. Bueno, ese también tiene que ver con determinado, digamos, uruguayo, burócrata, exacto, ¿no? Exacto. Que quizás a algunos no les guste lo que digo, pero es así. Sí. Y aún en algunos casos todavía sigue siendo. Sí, en algunos casos también. O sea, es el tema del funcionario público que trabaja de las 8 horas o de las 6 horas, trabaja 1 o 2 horas y el resto. Mirá que eso también se daba en la empresa privada. Yo lo cuento en el primer libro. Sí. Pero digamos que en el Estado parece como más exagerado. Sí, el cebo se puede hacer en todas partes, digamos, ¿no? Yo tú que leíste mi primer libro, recordá que informo que en mi primer trabajo al jefe viene un día dulce y se le ocurre decir que el trabajo era de 8 a 17. Se le ocurre decir que que cuando terminen el trabajo que se van, y a las 9 habían terminado todo. Te puedes imaginar que ahí se cortó todos los beneficios. Se ve que hacían cebo también en la empresa privada. Claro, y entonces aquí se trata de un Pérez, un hombre que trabaja en el Estado y que él llega en un momento a creerse, como trabajaba desde hace más de 25 años, dice Enrique Umbre, integraba esa masa común de las dependencias públicas que cumplían razonablemente su tarea, esto es, hacía en 20 días lo que cualquier ser humano podía hacer en 10 si trabajara en el ámbito privado, pero ese era el mundo que él desconocía. Y entonces este hombre en un día le plantean que puede tener una gran carrera fuera, digamos, y renuncia al Estado, digamos, por escrito. Pero eso tiene obviamente fue un efecto boomerang. A los 2 días se dieron cuenta que no servía para nada y lo echaron de vuelta. Claro. Y volvió a su trabajo como si no hubiera ocurrido nunca nada. Como si no hubiera dicho nada, digamos, ¿no? No voy a develar el claro, no develemos el final. Pero es bastante curiosa y realmente ocurrió. Mirá, sí. Bueno, tiene viso, pero de todas formas estamos en el terreno del humor tipo descacharrante, ¿no? O sea, la idea es precisamente, por lo menos que el lector esboce una sonrisa interior, ¿no? No me refiero, no. No es para tampoco estigmatizar a nadie, sino simplemente uno escribe de acuerdo a sus autores referentes y uno es así y ya está. Por eso yo me he negado a ir a talleres literarios. Mirá, pero Enrique Umbre está tratando de suavizar lo que escribe en su cuento, porque es terrible el cuento, está tratando de suavizarlo ahora en la radio, ¿no? Cierto, es terrible, pero es gracioso, ¿no? Se apuesta sin que el objetivo sea solo el humor, sino ese relato, que yo creo que es ese retrato de uruguayo más antiguo, igual me da la impresión, ¿no? O sea, me da una visión, no decirlo. Sí, quizás ahora no sea tan así, ¿no? Pero peor que ese es el fin de curso, que después te recomiendo que lo lean, que es una carta para la hija que tiene que hacer alguien, pero eso hay que leerlo, no se puede decir. No se puede. Sí, es terrible, es terrible. Pero bueno, yo en realidad, si bien sigue atado un poco a mis experiencias vividas, también hago otro tipo de invención y ya entro en el tema de la ficción. Que ese es el salto que, según Alfredo, a quien le agradezco mucho la confianza, Alfredo Villegas y Rocío Cardoso, que son los editores de Botella al Mar, que me hayan dado la oportunidad de hacer otro libro y presentarlo en forma solitaria. También me han invitado a los encuentros de escritores que se desarrollan por parte de Botella al Mar en Punta del Este hace 11 años y que son fantásticos porque uno ahí entiende bien cuál es el valor que tiene uno. No es ni tan vivo como uno se cree, ni tan bobo tampoco como uno se cree. Ahí vienen escritores de todo el mundo
y es muy bueno, muy bueno eso. Hay que decirles que una cosa que yo no dije, tenía que haberlo dicho antes, amigos, que nos quedan 3 minutos ya. Tenemos un ejemplar para regalar entre los escuchas, entre los oyentes de La Máquina de Pensar. El primero que llama al 915-7962, ese se lleva algunas historias extrañas de Enrique Umbre, una serie de cuentos. Y bueno, y aquí me dice, bueno, ¿en dónde se vende? ¿Dónde se está vendiendo esto? Bueno, en general y el primer libro de Jacinto Vera se venden, están en varias librerías. Acá en el centro están en Puro Verso, tanto en Puro Verso de Cuarengue 18 como en Más Puro Verso de la Peatonal Sarandí. Están en La Lupa también, en el shopping de Punta Carretes en DVD. Están en la Feria del Libro, 18 de julio de Yaguarón. Enrique, ahí también, ahora, porque vos Papacito también. Sí, mencionaste, bueno, digamos, con esas librerías, digo, ya son bastante referentes, sí, ¿no? Sí, o sea, Papacito. Sí, Pocitos Libros. Digo, son referentes. La librería, todo. Sí, yo creo que con eso, el que quiere comprar, de todas formas, si hay alguno que puede llamar, bueno, ya están llamando, ya se fue el libro, algunas historias extrañas, Enrique Umbre, se fue. Tour de Jacinto Vera, para terminar, simplemente hablamos de Peñarol y hablamos de Fierro, este hombre que hay otro cuento de Fierro también, que ahora no me acuerdo cuál es ahora, pero sé que está en 2. Y en Tour de Jacinto Vera tiene que ver con la Vuelta Ciclista, que también es algo como más antiguo, cuando la gente estaba enloquecida con la Vuelta como los Ciclista. corsos vecinales. Exacto, como que estaba realmente prendida el tema de la Vuelta Ciclista, claro. Y alguien, unos amigos que se dedican ahí en Jacinto Vera a darla a otro tipo de vuelta. Sí, es cierto. A darla una vuelta un poco más corta, y el pedal es otro pedal, ¿sabes? Sí, es cierto. También es cierto, sí. Esa fue muy muy graciosa. Lo mismo que el último, que es un cantor oscuro, que fue cuando hicieron cantar a uno en el tablado, porque habían faltado otros, faltaban muchos conjuntos por venir, y lo hicieron subir. Pero tampoco, si yo cuento el final, no tiene gracia. No. Pero digamos, el Tour de Jacinto Vera, bueno, pero podemos contar también de qué se trata. Un poco el Tour de Jacinto Vera es todos unos amigos que se juntaban en un boliche y bueno, miraban. Pero se puede contar, realmente decir el final, que dice que en realidad el protagonista, ahora que nos juntamos cada 15 días, ¿no? El Bocha Martínez, gran tipo, él encontraba aburrido e inútil hacer todo el trayecto. Claro. Entonces cortaba por otra calle, por eso otro tercero. Claro. Y cuando lo fueron a reclamar, en fin, eso tienen que leerlo. Algunas historias extrañas, ya se fue el libro. Nada, Enrique, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Está presentado el libro. Nada. Muchas gracias a ti, Pablo, y bueno, cuando haga el tercero te aviso. Muy bien, amigos, se terminó la semana en La Máquina de Pensar.